ya, amiga chilena actriz que trabajó conmigo mucho tiempo, que es la directora del Teatro Aleph ya, de Asister. ya, ya, Pero yo estoy viviendo siempre en París, ya, pues, dirigiendo pucha. el Teatro Aleph en París. Ah, mira, todavía. Todavía, Incansable. Pucha, qué increíble, ¿eh? Los claro. tiempos. Hay una foto muy bonita que tomé esos años, me acuerdo, con toda tu familia. Había una escalera, había tu hijo, estaban todos ahí. Sí, Muy bueno, linda foto. Tú de seguro te la mandé esa. seguro que pero Oye, tendríamos que volver a entablar sí, hace para las cosas privadas, para arreglar el solo con los recuerdos, las fotos. hay, El, tu abrigo, siempre hablo de tu historia con el abrigo de piel, weón. ¿Todavía lo tenías ese abrigo? mira, yo estaba hablando, estoy aquí en mi casa, y estábamos hablando con Natacha, que es la persona que me conecta con estos sistemas Ya. electrónicos y de inteligencia artificial, que me ayuda a hacer esto que estamos haciendo los dos. Y estaba mi hija, y le contaba la historia del abrigo de piel. Y le contaba, fíjate que se hicieron cartas postales. No sé si tú supiste, y se vendían en las librerías. Entonces salía Oscar Castro, Superspiele, ¿cómo se dice en alemán? Comediante. Comediante, comediante, sí. Schauspieler, Sí, Schauspieler. Schauspieler, Actor, actor, eso es actor. Schauspieler. Entonces salía Schauspieler, Oscar Castro, y se vendía con postal. Y me acuerdo que las compré todas, Juan. Qué Claro, buena, porque weón. dije, puta, se la voy a llevar a los Es que amigos. hay un anecdotario muy grande pues, alrededor de tantas cosas, historias que incluso nosotros no la hemos conversado. Yo nunca me voy a olvidar, no sé si fue en París o dónde, que tú me contaste una cosa que es épica, que forma parte de la épica chilena, el viaje en barco famoso, ¿te acuerdas? En el Con la, con, Solinocco, con la Tita Parra, ¿cómo se llama? Tita, claro, la que me la tía, contó la Lula. La Lula me la contó en París hace muchos años. La Lula ya, Parra. Me la contó porque ella iba arriba también. ya, Y esa historia es épica, es para escribir, o sea, es toda una historia a sí mismo. precioso, claro. Sí, sí, fue. Y yo tengo todavía por ahí un recorte tuyo de un relato que no sé si está en alemán o en español, de una entrevista que te hizo Ariel Dorfman, que es fantástica, que yo Ah, echo de menos sí, que, sí, sí, yo sí. echo de menos que esa entrevista se publique en Chile, porque las generaciones no tienen idea, o sea, estas cosas no las ignoran totalmente. Sí, ¿y tú vives en Chile desde hace mucho Yo del tiempo? 95, el 95 me vine a Chile Ya, y no me arrepiento para nada. Y no, estoy aquí, hice 2 hijas más aquí en Chile, cambié pareja, como que me reciclé y, y tuve éxito con una película, Taxi para tres, que no sé si la viste tú. sí, Sí. yo la vi En y París. sé del éxito porque yo la vi en la televisión aquí en Francia. Ah, claro. La pasaron, ponte tú, Sí, a las 10 de la noche, o sea, a sí. esa hora que pasan las películas importantes Fra- que sí, han tenido éxito, la pasaron ahí. sí. Yo la vi, me acordé, dije, no me llamó este Orlando Que yo no sabía, ni sabía dónde estaba, no tenía ni tus datos, weón. Ese es chileno, eso es muy chileno, weón. Eso es lo que no, te lo queda hacer. pasaron. Tú sabes que antes de que empezáramos a hablar los dos, estábamos esperando la conexión. Y al Ya. mismo tiempo de esperar la conexión, yo empecé a contar a mi hija, sobre todo toda esa enorme, enorme historia que fue el, el film El Paso. Porque no sé Hay si más tú, historia, hay más historia que en la película, porque yo no sé si ese episodio, y también lo cuento yo eso, cuando nos raptaron a las niñas, esos macedonios, porque eran macedonios, ¿te acordás? Ese que estaba ahí, claro, tú estabas claro, ahí cantando, qué sé yo, en una placita cerca del hotel, ¿te acordás de esa historia? sí, sí, Y a mí la traductora me dice, oye, si estos gallos después de las 7 de la tarde tienen derecho a llevarse a las mujeres y devolverlas al día siguiente, güey. Eso me dice. Y se estaban llevando a todas las niñas, a las mujeres del grupo. Creo que a la de Laida se la estaban llevando también. Traté de conectarme con la de Laida, pero no tengo los datos de ella y me la trataron de ubicar y no obtuve resultados para haberla integrado a esto de repente, a la de Laida, sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? ella no vivía en Inglaterra. No, no, bueno, hace rato, hace mucho, mucho rato que viví en Suecia.
Yo en estuve con ella en Suecia. Suecia, el 94 estuve con ella. Ya, Hablé con ella, pero yo me vine en 95 y fui a como a despedirme de mis amigos suecos, fui en auto. Y, y resulta que se quedó allá con su familia, su hijo y qué sé yo. Pero ya. no. Y el Hugo Madina está aquí, po. Tampoco, fíjate, porque yo voy casi todos los años a Chile, voy casi siempre, estoy allá para esta historia del Santiago a 1000, Santiago Mil, sí, claro. y ahí trabajo en la sala que está ahí en La Cisterna, que es, como te decía, dirigida por Gabriel Holguín, Ya, y ella está haciendo un trabajo súper lindo ya, de teatro comunitario, que le ya. llaman. ¿Hicieron ellos una obra sobre Violeta Parra o algo así? ¿O no? Es que Fíjate me que llamaron una vez, no sé. Creo a que lo leí. mejor sí, porque ellos presentan, como te dijera, presentan otros grupos, porque es una Ya, sala que a mí me gustaría que grupos que no tienen sala puedan usarlo para mostrar sus creaciones. claro, claro, claro. Bueno, entonces, como yo te contaba, que contaba esa enorme, eh, esa enorme producción que fue El Paso. Sí, sí, po. ¿Te acuerdas que Si era una vez, sí, una producción hollywoodense? ¿No? Era como, no, era muy distinto. Mira, era mi primera película y jamás una película, tu primera película la hace así, normalmente la hace a mano o con amigos. claro, Y esta vez yo recuerdo haber contado, y una vez cuando íbamos a filmar arriba al cerro, que era como más de una hora de viaje o más, del hotel en Bansko se llamaba, tú subes al cerro, y yo recuerdo en una curva haber contado, pero yo iba en el asiento delante con mi camarógrafo discutiendo cosas y el asistente de dirección, y, y miré para atrás y conté 32 vehículos. sí. 32, o sea, Era eso es impresionante, impresionante. Si había un claro. pirotécnico atrás, me acuerdo, que andaba con ametralladora, con un montón de cuestiones, y era un loco total. Andaba ofreciendo, ¿te quiere disparar con esto? Stallone, me decía, Stallone, me decía aquí, güey. Y era muy folclórico. Y además que esa gente eran gitanos, eran locos. Los búlgaros, nadie sabe eso, que los búlgaros son una mezcla increíble de raza, güey. Y los gitanos Ya, son muy fuertes, entonces no tienen nada que ver con los alemanes. no, Entonces, bueno, y estábamos en la frontera con Grecia nosotros ahí, en exactamente, Pirín, Pirín. claro. Eso fue, bueno, está lleno de anécdotas, pero bueno. No, pero fíjate que además para nosotros, pues, que Aníbal, Medina, ¿cómo se llama la chica que era, ¿cómo se llamaba la actriz que tú nombraste, ¿verdad? La Adelaida Arias, Delaida. Todos veníamos del exilio, sí, po, en el exilio primario. sí, Eso, po, éramos todos pintores de brocha gorda para ganarnos el pan de cada día. sí, po, Y llegar allá y ser tratado como artista, famosísimo, debe haber sido muy entretenido. sí, po, sí, po. Es algo que, hola Carlos, estáis saludando a mi amigo Carlos Flores, ahí te veo. Hoy no te Sí, puedo mandar la película porque estuve hasta tarde ocupado No, con pues sí clase, güey. me la mandaron con el Qué link bueno. Ya, la vi anoche. sí, sí, yo le pedí, la sí, qué bueno, película la viste anoche. la viste Sí, que anoche. no la había visto nunca. Había escuchado hablar de la película, nunca la había visto. Bueno, ahora estáis viendo el interior de la película. La com- Sí, Sabía que estábamos transmitiendo ya con Oscar, está bueno, porque, mira, imagínate, son tantos años, ni siquiera vamos a decir los años, Oscar, porque aquí un tema, tú sabes que el virus de la edad es más potente que este otro virus, po, bueno. sí, Entonces pues. produce olvidos así, pero es El bueno virus del recuperar tiempo. el virus del tiempo. ¿Mm? Claro, te quieren encerrar, ya quieren que dejes tu lugar para que otro filme mejor que tú. Claro, claro, no, la AFP, po, bueno, si este es un plan de los jóvenes para sacarse a los viejos, po, bueno, ¿ah? Para que tienen mejor cupo en la AFP. Claro. Hay un complot en esto. Oye, Sí. yo me recuerdo haberte ido a ver a tu casa en París, estaba Mm, toda tu familia, ahí está esa foto muy linda. Al Paniagua después lo vi, que estaba en ese grupo también en la foto, ¿ya? Que está en Chile, creo. sí, Y Pañagua está en Chile. estaban todos ahí, ¿no? Después conocí la historia de tu hermana, supe esas cosas que fueron muy dolorosas.
y venías tú con una herida muy grande. Yo creo que además, y eso claro, hoy día lo podemos hablar, pero tú venías muy herido todavía. Yo notaba tú y el mismo, bueno, el Hugo Medina, ¿te acordás que tenía problemas para caminar? Pues le habían roto los tendones de los pies en la tortura Ya. y le costaba caminar. Y nosotros lo único que hacíamos todo el día durante esa previa, ¿te acordás que caminábamos? Y mucho, conversando y hablando de todo, y era una manera muy, muy privilegiada de conocer a los actores, porque muchas veces pasa eso que el carácter, la personalidad de los actores se traspasa al personaje. Para uno era muy bonito ver ese cómo se empezaba a pasar. De hecho, yo sostengo, por varios hechos, de que ustedes se convirtieron en los personajes en la vida real después. Porque fue muy Mm. fuerte y potente ese momento de discusiones, que caminábamos, ¿te acuerdas? Caminábamos en Sofía, el tiempo que estuvimos en Sofía. Bueno, y después siempre hubo un contacto muy estrecho. Y eso. No, muy Y maravilloso. Es es una, es una, es una, es algo que yo te agradezco mucho de que me hayas invitado a participar en esa epopeya, porque pienso que, como tú dices, me hizo muy bien para la salud. Y muchas veces pensé si lo habrías hecho para eso o porque te servía como actor. no, no, es decir, había algo, evidentemente. Yo te había visto en el Aleph antes, como espectador, te conocía, te había visto, creo, en la Católica, hiciste una intervención, te escuché, te vi hablar ahí, era ídolo en esa época, de toda esa generación. Y fue muy bonito después saber que estaba ahí, que podía integrarte. Y fue difícil, porque a mí me querían, esa película la querían hacer con actores alemanes. Ya, Y yo tenía un amigo que lo había hecho ya conociéndola a través de Bárbara, mi ex mujer, que era amiga de ellos, ella vivía en la RDA, mi ex mujer, y mi hijo nació en la RDA también. Y yo no vivía en la RDA, yo vivía en Berlín Occidental. mm, Entonces, con Wolfgang Kohlhase, que es un tipo que vive todavía, que es uno de los tremendos guionistas y tremendo director, ¿no? Ha hecho creo un par de películas, pero es sobre todo guionista. Yo era muy amigo de él, y un día le conté la historia y me dijo, escríbela, porque están buscando un material sobre Chile. Entonces yo la escribí, la hice traducir y se las mandé. Y él me dijo, le impactó, le encantó la película. Pero entonces en un momento determinado me llaman por teléfono para iniciar todo esto y me dicen, en realidad querían comprarme solamente el guión, ¿ya? ya, Comprarme la idea. Y yo dije, chuta, dije, mire, no. Y fue impresionante porque esas son cosas que yo me entrevisté con el jefe, el director de la DEFA en esos años, que era un hombre de apellido noble, un fon no sé cuánto, y además tenía una presencia de un tipo así noble. Había mucha gente así, que eran tipos muy cultos además, que a lo mejor ni siquiera sabía mucho de cine, pero era un tipo que tú notabas que el tipo era otra cosa. Y en un momento determinado que yo le cuento, y lo más probable es que yo, toda esta historia uno las contaba en el exilio, y a ti te tiene que haber pasado lo mismo, con una pasión que inédita en Alemania, eso. Entonces yo le contaba la historia, y yo creo que lo contagié, porque ese hombre en un momento determinado se para y me mira a los ojos y me dice, ¿y usted cree que puede hacerla? Y yo con un cara de rajismo, yo no había hecho nunca una película de ficción, ¿no? Yo ahora te cuento que yo la maleta que yo llevaba, la mayoría de las cosas que llevaba adentro eran libros de cine que me había comprado en París cuando te fui a ver, y en Londres cuando fui a ver y releía todo, weón. Mi drama era que me preguntara el camarógrafo qué lente pongo, weón, porque yo diría, meter la pata, ¿entendí? Si era para mí nuevo. Y yo le digo a este hombre, le digo, sí, yo puedo, así con una seguridad, ich kann es. Yo hablaba un alemán más precario, no era un alemán pero, y me da la mano así, me la estrecha. Y eso es muy alemán, y ahí se consolidó una cosa de confianza. Y después pasó que me mandan a decir que que tengo que hacer un casting con actores alemanes. Y yo le dije, no puede ser, o sea, y con esto me matan, po, weón, ¿ah? Me matan. Si ya Tim Reed hizo una película que era terrible, weón, sí, sobre Víctor Jara, weón, oye, qué cosa más terrible. Entonces yo le hablé con mi amigo y le dije, ¿tú te acuerdas de la historia? Sí, 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 bueno, oye. Y entre trago y trago, de repente le digo, oye, ¿tú crees que la película la podrían hacer actores alemán? No, me dijo, ya, ok, por favor, dile al ministro, dile a los tipos. Y les dijo, po, él tenía mucho prestigio, y me llaman por teléfono y me dicen, bueno, y ahí me dan los pasajes para ir a donde yo ya tenía explorado más o menos a ti, te tenía
Adela, que ya yo sabía de ella. Pablo Lavarra, en Queridos Compañeros, trabaja la Adelaida. Una tremenda actriz, Sí. desgraciadamente, tremenda, tremenda. Y, y bueno, y el Hugo, que venía llegando de la tortura. Hugo se pasó 2 años preso, torturado, hecho mierda, ¿no? Y, y ahí lo vi en Londres, y Adelaida estaba en Londres. Entonces ese fue un ticket que me pasaron para ir a recorrer y verlo a usted y después volver ya con la idea de que ustedes iban a ser parte del... El problema era después con otros roles en Rumania. Tú no conociste la historia del Sangüesa, del Paco, ¿te acordás o no? De un Paco que tú estás ahí abajo cuando te disparan. Ya, ya. Y esa escena es muy bonita. El Hugo Medina, que le habían sacado la mierda la noche anterior, se le tira al Paco, que era Sangüesa, ¿no? Esa es Ya, toda una historia, pero esto no la vieron ustedes. ya. Sangüesa agarra por detrás y ahorca al Paco, ¿no? Tuvo una lucha, ese es el final ya de la película. Y resulta que Sangüesa me ponían búlgaro. Los búlgaros juraban, no, si es latinoamericano, y eran unos hueones que de 2 metros, con unos roperos así, levantadores de peso. Y juraban que eran chilenos, que parecían chilenos. Entonces, y yo dije, no, no. Y un día, el asistente de dirección búlgaro que yo tenía, un día antes de empezar el rodaje, de irnos nosotros a filmar, no sé, y desesperado porque no aparecía Sangüesa, y tenía que ser porque eran primeros planos y había un montón de escenas que yo no podía tirarlo a lo lejos, po, weón. Entonces, Sangüesa, resulta que me cito me cito a la oficina temprano, yo llego allá, me llevan en auto, todo esto, llego ahí al lugar de los estudios de Sofía, eso, y entro, y entro a la oficina del asistente de dirección, y ahí está sentado, ¿quién está sentado? Sangüesa. Dije, perfecto, Sangüesa, güey, ya, Sangüesa. Yo andaba con un chileno que estudiaba teatro allá, entonces que estudiaba teatro y hablaba algo de búlgaro. Entonces Ya. y yo agarro y le digo, ya, a ver, y lo agarro, y como no llegaba mi asistente de dirección todavía, el búlgaro, yo agarro y le digo, ya, dile, explícale que tiene que interpretar a un gallo que está borracho. Entonces lo agarra y el gallo le obedecía todo. Le decía, súbase que lo subíamos arriba de una silla, bueno, ya, usted ahora es borracho y va a hablar como borracho, va a probarlo. Se suponía que era actor, po, weón. Y entonces el tipo empieza. Entonces en un momento le digo, ¿usted tendrá problemas de interpretar a un borracho? Me dice, no, no, soy alcohólico. No, soy alcohólico. Y weón se interpreta al borracho y puta, y empezaba. Y era perfecto para mí, po, weón. Y de pronto entra el asistente búlgaro con un ropero de 2 metros. El weón estaba arreglando los teléfonos, weón. Era un técnico, weón. Y yo le dije, mira, perdóname, weón. Yo andaba con una traductora, ¿vos te acordáis? Y le dije, perdóname, pero este weón, para mi angüesa, pero es que no puede ser, no pertenece al sindicato. Me dice, yo no lo sé, weón. Porque allá está muy reglamentado eso. ¿Qué pasó? Que este gallo, después, cuando estábamos filmando en Banchco arriba, ¿te acordáis? En el pueblo ese donde estaba el hotel, donde pasó toda esta otra historia. Resulta que ahí un día me dice, quiero invitarlo a cenar. Y había llevado a toda su familia, porque para él era un honor tan grande, porque además me contó, yo con traductor, todo esto, me contó que habían tenido que hacer una gestión especial, porque es decir, en eso que dice, bueno, en general, el director es el rey, pues, yo decía, bueno, ya la cosa es así. Entonces, resulta que me invitó a toda su familia para agradecerme, a nombre de la familia, me tuve que tomar una foto con todo, abrazado, qué sé yo, era un honor para él. Él tenía derecho a entrar al casino, a la zona de los actores, que eran, no sé si tú comiste alguna vez en ese casino, era re bueno, pero en la zona de los actores que estaba dividida tenían mantel y te atendían a la mesa, entonces el huevón tenía derecho a entrar ahí. Y los amigos, la envidia, los amigos, bueno, había toda una historia detrás. Y eran gente muy sencilla, muy así, y era muy lindo ese Sangüesa. Y lo hace muy bien, porque lo único que tenía que morir en la película, de poner cara de Sangüesa y morirse. ¿No? Ah, qué Pero, maravilla. pero tú ¿Y no te acordás, te ¿eh? acuerdas el día que hicimos una huelga? No, bueno, ese es el hoyo negro. El hoyo negro. Es ahí donde yo, la teoría que te digo, la teoría de
de que ustedes se habían convertido en los personajes. ¿No? Sí, claro, Porque tienes razón. Aníbal Reina, que se murió hace poco, tú sabes, ¿no? El Aníbal, Sí, que puta, después lo he visto varias veces, lo vi después también. qué Una maravilla. dulce persona, pero tenía el sindicalismo en la cabeza metido, weón, Claro, él les metió la cuestión y todos curados. Bueno, esa es una historia aparte, weón. Yo no sé si. Es, ¿Sabes lo que nos salvó? Una metida de pata de la productora alemana, ya, la Iker, una metida de pata. ¿Por qué? Porque teníamos, ¿te acordás que teníamos una pausa? sí, Se interrumpía el rodaje de una semana o algo así, y yo tuve que ir a Berlín a ver todas las exacto, noches, se llaman. Yo tenía que ir a ver, en esa época, para ir a ver el material, yo tenía que ir a Berlín, weón, y que el laboratorio me presentara, yo me sentaba a ver los materiales y ver si había algún problema, ¿no? Yo y el director de foto. Entonces, ustedes se quedaron ahí. Entonces, los búlgaros propusieron que por qué no iban ustedes a la playa, ¿te acordás? ya. Sí, sí, Y la vieja esta, la productora, se opuso porque era plata, po, era plata. Entonces, ella le dijo a ustedes que no vayan con una traductora. Y estaba la traductora que entendía todo. Eh, y que no vayan porque la gente se enfermaba de la guata, porque eran cochinos, qué sé yo, dijo la alemana, con toda esa mentalidad alemana, weón. Y la buena le cuenta a los jefes, weón. Y puta, y se quedó la escoba, po, porque era una ofensa al orgullo, es muy orgulloso, y les cuenta a ella. Y eso significó que la pusieron, o sea, fue un lío que después supe yo. Y uno de los vuelos que yo hice de Berlín allá, venía un gallo que era un alto del Ministerio de Cultura, incluso, a darle explicaciones, a pedir perdón, poco menos, ante la gente allá, por esta metida de pata de la vieja. Y por eso que se produjo el empate a cero, ¿ah? Porque ella metió la pata y ustedes metieron la pata con la huelga, porque la huelga fue. ¿No? Y yo decía, una huelga en Alemania. A mí, el asistente búlgaro, que era muy simpático, que seguramente era un sapo que me tenían ahí, weón. Mi asistente búlgaro era muy agradable, hablábamos en inglés, me dice, ¿tú sabes lo que hacemos en Bulgaria con esta gente? Me decía, con ustedes, weón, en huelga, estaban en huelga, weón. Entonces, yo le dije, no, pero no me interesa saberlo, weón. Decía, no. Ah, bueno, te di, quería decir nomás, weón. ¿No? Entonces, y yo le decía, a ti te decía, no sé, quiero ver. Puta, aquí las huelgas no existen. O sea, en país socialista no existe la huelga. O se le claro, olvidó eso. claro. No ¿Te existe el acuerdas que derecho a decía, huelga. no está escrito en la Constitución? No, ella tenía la constitución. Si ella me fue a despertar a las 5 de la mañana porque había recibido un papel de ustedes en que se declararan en huelga, weón. Cáchate, la weá surrealista, weón. Y yo dije, ya, estos weón se Sí, convirtieron en los personajes que estaban interpretando, po, ¿ah? claro, Porque tú eras tirado para la exactamente. punta, tú eras políticamente tirado para la Claro, punta, y eso, el sindicalista era Aníbal Reina, ¿no? claro, Era el sí, que más claro. incitaba la weá. Los derechos humanos, ¿te acordás que sacó la carta de los derechos humanos? Puta, eso es una ofensa, weón. Eso es una ofensa política. Yo que conocía el tejimaneje en la RDA, porque era una dictadura, po, weón. Eran dictaduras, po, weón. Y dije, chuta, estamos mal aquí, porque no están acostumbrados a ese lenguaje, ¿no? El enemigo empresa, me decían ustedes a mí. El enemigo empresa, que era una weá de la europea que hablaban del enemigo empresa. La empresa era un enemigo, era un lenguaje así. No reíamos nosotros todas estas cosas, pero ahí, en el contexto de eso, fue, yo me ponía al lado de los patrones, porque yo Pero claro. estaba, claro, además yo sabía que estaban prohibidas las huelgas, yo no voy a ser huevón, no hacer huelga en Alemania. Eh, Ay, qué maravilla. Había, ¿no? Que Eso pero fue. era como un juego también, ¿ah? Un No, pero juego como de niño. de verdad, es que ustedes, había un proceso muy, muy fuerte, y porque eran personajes que ustedes eran conocidos. Después yo me di cuenta que ustedes estaban tan compenetrados en los personajes que es muy difícil. Y yo ahí admiro a los actores mucho por eso, ¿entiendes? Yo había escrito el guión, había hecho toda la historia, pero eso, siempre hay una distancia ahí. Pero para ustedes realmente eran los personajes en la vida real, Sí. ¿no? Fíjate que ahora que me lo hablas, lo veo, pero hasta hoy día no había visto esa historia de la transformación de personajes. Porque te Sí, po, acuerdas que habían tres personajes ahí. sí. Uno era el comunista, que creo que era Medano. Tú eras no, si tú eras no, a ver, el socialdemócrata era más o menos
Aníbal Reina, el Aníbal, sindicalista, claro, así, socialista, por decirlo así. claro, sí, Tú eras el tirado para la punta, el mirista, el y el médico, otro era ya, puede haber sido el comunista, claro, claro, claro. claro. Pero, a ver, era una explicación que daba, eh, que daba Aníbal, ¿ah? Así conversando con nosotros. Decía, deben estar todos confundidos porque a Orlando le tienen que haber pedido a tres representantes de tres partidos. Entonces, actores, ¿ah? Actores representantes de tres partidos. Entonces, yo represento al Partido Socialista, decía, Medina al Partido Comunista y tú eres el milista. Y después decía, pero los alemanes ahora deben estar equivocados. Es decir, no era, el milista no era, ¿cómo se llama? El Claro, Hugo Medina, era el claro, Castro, porque era claro, yo el que llevaba como el blasón de la huelga. claro, claro, claro. No Sí. salir a trabajar, no llegan a trabajar, no salimos a trabajar mañana. No, no, si no, no se Y arregla. el Pero otro se alegato, arregló el todo. otro alegato que a mí me dolió especialmente fue el argumento de que yo tenía una pieza para dos en el hotel. ¿Te acuerdas? El hotel era el Descueve, Novotel, una cadena nueva francesa, los Novotel, Ya. que se había instalado ahí. Y entonces yo tenía una pieza para dos. Lo que ustedes no sabían es que era mi oficina de trabajo, o sea, yo me reunía con todo el mundo ahí. Y que había una cantidad, cuando ustedes se iban a dormir, qué sé yo, a conversar seguramente, a leer libros seguramente, después de la pausa, bueno, entre comillas, yo me instalaba a conversar con mi asistente y con el director de foto, porque había muchas cosas complejas que resolver, los atrasos, qué sé yo, un montón de cosas. Era una oficina de trabajo. Y yo era para dos, claro. Entonces ustedes no querían tener individual, una pieza individual cada uno de ustedes, weón. Y todo esto a nombre de los derechos humanos, weón. Así que exiliado, weón. No, pero fíjate que al menos de lo que yo recuerdo, no, no era por tu parte, no, no era la historia de tu pieza, era la historia del camarógrafo y ¿cómo se llama? El segundo, el que te hacía el director, el que está más abajo de ti, el subdirector, no sé cómo se dice, ¿Ya? el cine, que ellos tenían piezas solo, porque los alemanes eran, según las opiniones que yo escuchaba ahí antes de tomar la bandera de la revolución, era que eran muy clasistas en el sentido que el director tenía derecho a tener la pieza que tenía, el primer, qué sé yo, camarógrafo también tenía piezas solo, y había todo, y los actores principales también tenían que tener piezas solo. Lo que era, lo que a mí me pareció que era correcto, pero y lo raro de toda esta historia, Orlando, es que los que dormíamos juntos finalmente éramos entre nosotros y entre nosotros no había ningún problema de dormir juntos. Porque además teníamos para conversar, para hablar y todo. No sé cuándo el Aníbal nos metió en la cabeza que teníamos que hacer respetar nuestros derechos. Claro. No, pero es que era el sindicalista del grupo, po, era el, Claro. ¿no? Pero claro, como tú dices, se transformaron los personajes Oye, en los personajes de la película. sí, pero hay otra cosa que a propósito de la otra historia, cuando ustedes, los Furgan les ofrecen ir a la playa, ¿no? Esa semana que iban a quedar como libres, y, y los alemanes trataban, porque tenían que sacar del bolsillo otros pasajes, la estadía y toda esa cosa, y no querían gastarlo, la productora, y les tiró la historia esta de que la comida era mala y que no sé qué, que era cochino, y la delataron y quedó la escoba. Bueno, pero ustedes finalmente, los búlgaros los invitaron a ustedes a costo de ellos, por orgullo, los invitaron a ustedes a la playa, y ustedes fueron un día a la playa, que se lo perdí yo esa historia, bueno, fueron a la Más playa, pero ¿qué ridículo. pasaba? ¿Qué pasaba? Después de eso, nosotros entramos al set, poco después de eso entramos al set. Eh, y resulta que de pronto estábamos en el set con mi director de fotos y me dice una toma, vamos viendo y dice, Orlando, mira esta toma, mira esto acá, mira, por el lente. Qué raro encontrar. Resulta que se supone que ustedes
llegan a la casa del arriero arriba en la cordillera, ¿no es Sí. cierto? Se supone que han pasado muchas peripecias, que han pasado cosas y varios días de comer casi nada, o sea, muy poco, y llegan a la casa del arriero y resulta que la escena de la casa del arriero, que era en el set ese día, me dice el director de foto, mira, no notáis algo raro, y de repente digo, chuta, ustedes deben haber engordado unos 5 kilos cada uno por lo menos. Entonces era la continuidad sería el chancho, weón. O sea, imagínate que yo muestro los weones que vienen llegando, llegan más flacos, 5 kilos menos, pero no 5 kilos más, weón. Entonces tuvimos que hacer, la única posibilidad me dijo, vamos a ver qué hacemos con la foto, weón, oscurecer un poco de por aquí y por allá, weón, y vamos a arreglar algo la cosa. Pero si alguien se fijara en la película hoy día, con ese dato, descubriría que ustedes tenían varios kilos de más. Porque además, te voy a recordar una cosa, el sueldo que ustedes tenían, no lo tenían, o sea, lo tenían un par de gente, había Manfred Krug y otros más, directores, o sea, eran actores estrella. El Alain Delon de allá era Manfred Krug, ganaba 1000 marcos de la RDA, diarios. Mi mujer, que era periodista, ganaba 600 marcos de la RDA, y era feliz con eso, vivía con eso, el mes entero. Ustedes ganaban al día 1000 marcos. Sí, Eran privilegiados absolutos. El problema es que era la moneda de Metrópoli, como le llamaban. Y te acuerdas que después le regalaron a usted un viaje para que se gastaran la plata. ¿Te acuerdas que tuvieron como varios días con los hijos, llegó a tu familia entera, los vistieron a todos? Ahí te compraste el abrigo, po, weón. Ahí Ahí te compraste el abrigo de piel, weón. Que ese abrigo costaba como 10.000 marcos, weón. Que había una vitrina que estaba ese abrigo, nadie lo compraba, porque en la RDA, igual era alta plata. Y tú sabes que con la plata que yo gané en esa, me podía comprar un yate en Allá. Alemania, en la Claro, RDA. Pero seguro, ¿cómo ¿no? me lo Casa hicieron te para compraron. Francia? Claro. Era completamente desproporcionado. Claro, el problema es que en París esa plata no te sirve, porque había Nada. una relación de 1:4, era la cuarta parte si hubiera cambiado un negro, una cosa así, con la RDA, con la RFA. Pero eso era así un poco. Sí. Entonces no, bueno, estamos contando muchas anécdotas, a lo mejor alguien quiere preguntar algo, no sé, la gente que nos está mirando, no sé si. ¿Ah? Hola, buenos Hola. días aún. De principio agradecerles por haber asistido. Se aprecia mucho, en especial con las anécdotas que comenzamos. Han estado bastante entretenidas. Yo creo que, bueno, como usted decía, creo que es un gran desafío y creo que una de las cosas que más a una amplia mayoría nos interesó fue este comentario que hizo de que era su primera obra de ficción. ¿Cómo usted logra, cómo decir, cómo logra superar esto? ¿Cómo le plantean el desafío y cómo termina cerrando el círculo que termina siendo, bueno, esta película de ficción? A ver, ese fue un proceso yo escribía muchos cuentos, hacía poesía, escribía mucho cuando era muy joven. Y yo estudié arquitectura, yo no estudié cine, nunca. Yo tuve que autoformarme. Viendo cine, con Carlos nos encontramos, éramos una generación que nos encontrábamos en la Cineteca de la Chile, en la Biblioteca Nacional se hacían exhibiciones de películas, recuerdo haberme encontrado con él con Vidas Secas, una película extraordinaria. Y en esa época acceder a una película así era un privilegio, era un ritual. Entonces, ¿por qué? Y se apreciaban mucho esas películas porque no las veía nunca, porque me acuerdo, era una salita chica donde se proyectaban las películas y los que estábamos ahí, que había, me acuerdo, estaba Perelman, otros más, directores más de esa época, ver cine era un acto casi subversivo, casi de ponerse de acuerdo, de ir, qué sé yo, en la noche, en el frío, bueno, era eso. Y yo era cinéfilo también y me alimentaba las películas. Y de la arquitectura aprendí el sentido estructural de la arquitectura, que te da una visión muy cercana a lo que es el guión, a lo que es el diseño de una película, pero yo no tenía experiencia. Para mí era una angustia. Yo leía, estudiaba. Y yo tuve primero, me pusieron para esa película un camarógrafo que había sido camarógrafo en el frente de guerra alemán. Y le habían volado un brazo en la guerra. Y tenía un puro brazo. Entonces tenía alguien que le hacía cámara, pero él hacía la foto.
Y fuimos a hacer locaciones incluso a Bulgaria, en un viaje especial, recorrimos todo Bulgaria, viendo aquí, acá, acá, definiendo, y lo hice con él. Y me peleé con él muchas veces. Yo quería hacer un terremoto en medio de la cordillera. Siempre me soñé con que hacer una película con un terremoto, que nunca ha sido importante el terremoto en el cine chileno, y sin embargo en la vida de los chilenos es muy importante. Y quería hacer un terremoto, y me dijo, no se puede. Entonces estábamos en medio de un cerro, de los cerros. Y yo dije, ¿cómo que no se puede? Y empezó una discusión delante de todo el equipo alemán, bien así. Y yo me emputecí bastante, porque era un desafío de imaginación en el cual yo no aceptaba que el director de foto me dijera que no se podía hacer. Si yo decía que sí, era porque sí. Y se suponía que yo iba a dirigirlo. Entonces yo le dije, mira, es muy fácil. Aquí mira, en este lugar, y tú le digo, para cagarlo al tiro, le dije, ¿y tú has vivido en un terremoto alguna vez? No, me dice. Yo sí, ok, te puedo decir cómo es. Y le empecé a explicar, y se ofendió muchísimo, porque le empecé a explicar casi pedantemente, y se ofendió, y fue una pelea dura. Y la asistente que iba un poco a nombre informó esto. Y cacharon que el gallo teníamos un problema ahí generacional. Yo era joven y este gallo era viejo y él quería imponerme un poco sus mañas de viejo también. Y me pusieron a un director de foto, Jürgen Brauer, que era un encanto, un tipo mucho más joven, muy dinámico, muy curioso por la cultura chilena, un tipo muy respetuoso. Y con él yo tuve la confianza de decirle, mira Jürgen, si me preguntáis de lente delante de todo el mundo, me cagaste. O sea, no lente este lente, esto. ¿No? Porque era una manera de joderte también, porque las cámaras eran cámaras grandes, había altos problemas técnicos, el material con que filmábamos nosotros era de muy baja sensibilidad. Eso significaba que nosotros para poder filmar en el exterior, en los cerros bastante altos que habían allá, había que llevar camiones que produjeran electricidad, transformadores, o sea, que te produjeran, ¿cómo se llama? Generadores de energía grandes, portátiles, para poder filmar con luz, escenas de día, ¿entiendes? O sea, porque el material era un material Orbo, que en blanco y negro era muy bueno, pero en color era muy malo, ¿no es cierto? Entonces, y salía con falla. Yo tuve que filmar de esa película, y eso es uno de los grandes problemas que tuve, el principal problema que tuve, cada escena 3 veces, pero no con una distinta posición de cámara, como normalmente se hace. No, la mismo plano tuve que repetirla 3 veces porque el director me dice, oye, bueno, aquí normalmente uno te va a salir mal, va a salir fallado el material, qué sé yo, y es una lotería. Entonces, para poder cubrirse había que hacer 3 veces la misma toma. Entonces yo me moré 3 veces más. Yo hubiera tenido más plano, hubiera tenido más cosas, más riqueza. Eso fue una de las cosas más determinantes y penca, pero yo tenía que asumirlo todo esto. Imagínate, nos estaban dando una película con un tema chileno, yo tenía el privilegio de tener actores chilenos ahí, ¿no? Estábamos reconstruyendo algo de una historia, ¿no? Es un guión que yo lo había escrito, la idea la había escrito antes, mucho antes, y la venía trabajando, y era una prolongación de esta identidad nuestra que habíamos forjado y de las ideas que habíamos cuajado en los años que culminó en la época de la Unidad Popular, que fue una época muy brillante, brillante, de la imaginación y de la intelectualidad en Chile, que se liquidó de una manera, justamente quizás por eso. Pero bueno, y ese fue mi gran problema, enfrentarme a esas limitaciones técnicas y eran mis propias limitaciones, entonces era doble el tema, ¿no? Independientemente de la huelga de los actores chilenos y todos esos sectores, que ya hoy día es anecdótico, pero en un momento determinado era determinante a veces de los estados de ánimo y de todo eso. Pero había un espíritu, ojo, lo que cuenta Oscar y todo eso, había algo que nos salvaba y nos hacía diferenciarnos. Yo creo que la impresión, después me contaban amigos alemanes más que estuvieron en presente ahí. Yo sigo en contacto con la Evelyn Schmidt, Oscar, que era la asistente de dirección de ahí, y ella siempre habla con una admiración muy grande por el espíritu con que nosotros estábamos trabajando ahí, porque conocían la historia de usted, las historias privadas de usted, yo se la había contado a todos ustedes, ellos conocían la biografía de todos, y había una conexión más allá de lo profesional, y que finalmente se convirtió en una complicidad para hacer esa película, en las circunstancias en que estaba, era muy difícil, ¿no? Yo quería reconstruir la cordillera de los Andes, y el cerro que teníamos era como de 3.000 metros, y había ¿te acuerdas, Oscar, que había un poco de nieve y que la usamos? Pues lo poco que nieve, hicieron la Casa del Arriero, en la frontera, la hicieron un equipo especializado que hizo eso con una foto que les conseguimos, ¿no? Y instalaron la casa
entre paréntesis, Oscar, Gastón Ancelovich me lo hizo, que era mi compañero de trabajo de muchos años, de arquitectura, también arquitecto. Él hizo ese trabajo que estaba en el rodaje y murió hace 3 años ya, murió. Él me hizo toda la cobertura, los uniformes de los gendarmes, los uniformes, todos esos de los chilenos, y logramos hacerlo. Logramos hacer esa casa. Esa casa y los arrieros, los caballos, fueron subidos semanas antes y los tipos, los que tenían los caballos administrando, dormían ahí. Y dormían ahí, estaban ahí para que nosotros cuando fuéramos a filmar estuvieran ahí, ¿no? Son algunas de las cosas que hay. Hay una historia que tú no te... Oscar, no sé si te acuerdas de esa, pero es una historia, perdona que pasa lo anecdótico, y después se me va a olvidar, güey. Y es una típica de rodaje de ese tipo. Y que era la siguiente. Yo tenía un actor que era un gran actor, Carvajal, que vivía en la RDA, que Sí. hacía de carabinero, ¿te acuerdas? Claro que sí. Que era muy buen actor, muy buen actor. De ese grupo era el mejor actor. Perdón. Estaba aquí en Santiago, tenía una librería con su mujer, pero le perdí la pista. Ya. Siempre ligaba al teatro, pero dejó un poco el teatro. Una excelente persona. Y él tenía que casarte a ti. ¿Te acuerdas? Tenía que casarte a caballo a ti abajo y dispararte en la escena final, que era una climática, así, una escena bien, explotando un poco el paisaje. Y entonces resulta que estábamos arriba, él había llegado, lo habían traído él vivía en la RDA, en Rostock, y lo llevan, y él había leído el guión, todo, y cuando estamos en el cerro, en la montaña, arriba, a punto de filmar la escena, que la íbamos a filmar, pone tú, en la tarde o al día siguiente, yo repaso las cosas con él, y de pronto me confiesa que no sabe andar a caballo. Claro. El guión salía de la escena que él cabalgaba, güey. Y el weón me cuenta el día anterior que no sabe andar a caballo y que incluso le tenía miedo a los caballos, güey. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué haces con eso, weón? ¿Qué haces con eso? Yo desesperado, weón. Desesperado. Yo tenía una cabalgata, weón, que hacer y tal. Desesperado. Pero yo soy el que promulgo mucho esto, hacer el cine, nuestro cine, el cine de los defectos especiales. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa esto? De convertir los problemas en virtudes. Entonces, yo no tenía nada que hacer ahí y iba a quedar muy mal, él iba a quedar mal, todos íbamos a quedar muy mal frente a los equipos, ahí, a los alemanes y a los búlgaros. Entonces, yo tenía 2 stands, que eran 2 extras de riesgo. Uno era muy grandote y el otro era chiquitito, que siempre que estábamos almorzando se caía al suelo y me hacía teatro para que yo lo contratara. De hecho, hay una escena final que yo lo contraté porque era de una ternura, weón. Y eran weones secos, weón. Sabían caer, sacar la cresta, weón, y delante mío. Y se paraba sonriente y hacía cosas así. Pero el otro era un grandote. Entonces yo llamo al grandote. Por supuesto, sabía andar a caballo como los reyes. Pero el problema es que ese grandote era un tipo grandote, pues, weón. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahora un poco el nombre del Carvajal. Bueno, creo que era Carvajal. Era flaco, po. Flaco. Esmideado así. Entonces, una opción fue, y que la tuvimos que tomar, engordarlo a él en los momentos en que se le veía sin... y lo otro era usar la famosa manta de los arrieros, la manta verde de los pacos, que es una manta de Castilla gruesa, que aguanta la lluvia, que es muy pesada, para poder taparlo, sobre todo en esa escena, que era escena climática, para poder tapar al extra, ¿entiendes? Pero ¿de dónde saco una manta de carabinero, weón? En las montañas de Pirín, en la frontera con Grecia. ¿De dónde saco esa weá? Y yo me hace clic, pa. Me acuerdo que en el hotel, al bajarme yo del hotel, había una alfombra verde, igual a la de los pacos. Y le digo a mi asistente búlgaro, y le digo, yo necesito, mira, mi pieza tanto, saca y tráela para acá. Le hacemos un hoyito y la usamos. Y me obedece. Después supe, mucho tiempo después, que había un juicio por daño a la propiedad socialista, que era por haber hecho eso, weón. Él me siguió, porque, como te decía, el director era rey, o sea, yo le decía, tírate del cerro, se tira del cerro. Era impresionante. Y me trae la... Entonces, en esa escena, yo se la pongo
la usó también en los primeros planos el Paco chileno, que era él, y luego se la puse al otro, y así funcionó la cosa, ¿no? Porque en el plano general ya el gallo cabalgando así como los reyes, y lo único que tuve que hacer es cuando te enfrenta a ti, cuando te dispara y te mata en esa escena, resulta que ahí está arriba a caballo, de hecho tiene cara de miedo, si uno se fijara en eso, si supiera el dato, está cagado de susto, agarraba aquí, y yo le dije, ese es el plan que yo necesitaba, él hacía a punto de dispararle con una sonrisa cínica, con la manta tapándole todo, ¿no? Disparando. Entonces, fue un hecho, un acto yo creo que la gente que no sabe no lo nota, pero si tú te lo cuento lo ves, ¿no? Sí, Ese es sí, sí. un acto así No, de... no me acuerdo. Me acuerdo del pánico que tenía mi amigo de subirse al caballo. De eso me acuerdo. Sí, po, sí, Pero po. la escena sale súper bien. Pero no me acuerdo, no me acordaba que la había hecho el Bulgar. Sí, pues la hizo el Buga. Después hubo juicio, un montón de cosas que yo supe después. Y tiene mucho que ver con eso, que el director es el rey. El director es el rey, ¿no? Y para bien o para mal, eso. Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero yo tenía que hacer una película, como tú decías, a todo trapo, con una producción impresionante. Eran mucha la gente que iba a ese lugar a filmar, al rodaje, gente especializada. Y la verdad que yo venía con elementos artesanales. Para dejar de hacer cine en la precariedad, que es algo que vamos a necesitar urgentemente hoy día, es que tu gran herramienta es la capacidad, digo yo, de convertir los problemas en virtudes, pues, cambiar cosas. Y a cada rato, y un taxi para tres, te digo la cantidad de cosas que tuve que hacer así, de ese tipo, porque no están los recursos, no está decir así que te lo hagan, no te lo hacen, tenés que hacerlo tú, tenés que buscar que te lo hagan, ¿no? Y yo había hecho un documental, la historia del movimiento obrero chileno, que fue el documental que me dio a mí como el pase de cineasta, ¿no? Y no era una persona que tenía así un currículum, y por eso que me apoyaban, me ponían un director de foto, primero viejo, experimentado, pero lo que pasa es que ese viejo tiene maña a los viejos, que nunca uno debería caer en eso, de creer que, de reprimir mi trabajo finalmente, ¿no? Lo que yo estaba proponiendo. Entonces, hay varias cosas de ese tipo, ¿no? Pero más preguntas, digo yo. Hola. Hola. Ay, no, mi compañero primero. No, era para como abrir si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si lo quieren, lo pueden poner por el chat. No. Dale. Estoy molestando. Primero que todo, buenos días, saludarles, darles la bienvenida. Yo me demoré unos minutos en entrar de internet, pero me dio mucho gusto verlos conversar, entonces no quise interrumpirlos porque igual son anécdotas súper valiosas que yo creo que a todos nos interesa escucharlas. Me gustaría hacerle una pregunta a ambos acerca de cómo fue grabar una historia chilena en otro país y cómo fue grabar en ese país, porque igual escuché varias anécdotas interesantes. Oscar, Muchas. tú fuiste víctima en toda la historia. Usted es el rey, el director de la película. No, yo ya hace rato que me bajé del trono, güey, así que no te preocupes. No, yo para mí, mira, hablando un poco de nuestra historia, para responder a la chica que cuando tú hablas, Orlando, que hay que tomar todo elemento que no es bueno y transformarlo en calidad, ¿no? Yo creo que eso es sinónimo de un buen artista. Un buen artista, o sea, yo no creo en la perfección. Yo digo siempre que la perfección es la hermana del diablo. Que hay otro dicho chileno que dice, tanto trató de arreglar el diablo a su hijo que lo dejó tuerto. Claro. Mi teatro se asemeja mucho a tu trabajo, porque yo trabajo, y sobre todo lo aprendí en Chile cuando estaba preso y hacía teatro con los actores presos, que no eran actores, que estaban ahí, que yo los convencía que había, pero eran tan sinceros,
y tan buenos que no... Era lo mejor que yo podía encontrar como actores, como ganas de dar, porque ahí en esas condiciones que uno estaba, era hacer lo mejor para que los compañeros lo pasaban bien. Entonces toda dificultad se transformaba en, una, en un racimo de posibilidades. Y, y los cineastas jóvenes, bueno, yo tengo dos, dos de mis hijos que están trabajando en cine. Cosme tiene un estilo que se llama metacinema, y mi hijo Oscar tiene uno que es piscina, se llama su sociedad, y está más embarcado en esto de hacer clips de musicales, ese tipo de cosas. El que hace metacinema hace cosas interesantes porque al mismo tiempo que trabaja de tal manera que, por ejemplo, la película que hace sale inmediatamente por internet. ¿Te fijas? Entonces, con una cámara que se llama cámara, ¿cómo se llama la cámara? Frecuencia, plano frecuencia, ¿no? Que es una cámara que filma todo en cámara, porque hay una sola cámara, no hay corte, no hay pegado de película, no hay nada. Y, la historia es ponerse en peligro y que salga eso en internet inmediatamente, y eso está avisado para los amigos de ellos que ven esta historia. Pero lo ha llevado bastante lejos, porque la última cosa que hizo fue en la Ópera de París, donde los músicos estaban en la sala y al fondo se proyectaba al mismo tiempo que se estaba filmando en los, ¿cómo te dijera?, en los subterráneos de la ópera, una historia que se estaba contando, que él inventó. Ahora, lo que encuentro que también es lo que hace, de todas las dificultades, buscar alternativas creadoras. Es por eso que yo creo que los cabros que son de cine ahora, como todos los chicos que están viendo, ¿no?, yo creo que tienen enormes posibilidades con las nuevas técnicas que hay, en el sentido que con un teléfono celular tú podés contar una historia. De hecho, se han hecho ya películas con teléfonos celulares. Y ahora, sobre todo en este momento histórico que vive la humanidad, en el sentido que esta historia de estar encerrado, yo ya estuve encerrado, ahora están recién abriendo las cosas aquí, pero hace 40 días que el mundo, el planeta entero, no funciona como nosotros conocimos el funcionamiento. Y las generaciones nuevas tienen que tener conciencia de eso, porque cuando nosotros nos acordamos, nuestra generación en Chile, tenemos el golpe de Estado, tenemos el exilio. Entonces, cuando estamos lejos, decimos, ¿te acuerdas tú cuando estábamos presos? ¿O te acuerdas tú cuando estábamos haciendo trabajo político en la Victoria? O qué sé yo, todas esas cosas que nos contábamos, y después nos contábamos cosas del exilio, como los viejos también europeos de la Segunda Guerra Mundial, que otra generación cuentan en la época cuando hubo la guerra en Europa. Y en estos momentos el planeta entero está viviendo una cosa que esta generación de los cabros que nos están mirando está viviendo esa historia. Porque ¿a quién les hace más falta andar de la mano, agarrarse a eso y sentarse en un parque? Todas las cosas que ahora en este instante no se pueden hacer. Entonces estos cabros tienen que tomar conciencia de eso y hacer cosas que después recuerden la historia para que estos cabros se lo puedan contar a los hijos, que es lo que es nuestra intención, que hemos hecho nosotros toda la vida, contar la experiencia que tuvimos para que no se vuelva a repetir en Chile. Eso es lo que te quería decir. Sí. Sí. ¿Te respondí o no? Sí, muchas gracias. Me gustó mucho igual ver. el llamado que hace a... Porque a veces uno igual se siente medio perdido, y ese llamado que hace a capturar esto para que no se nos olvide, darle sentido a capturarlo, Exacto, porque... exacto. Hacete Mira, una película, mira, poneme a la chica que estaba hablando. ¿Cómo se hace eso?
Ella tiene que hablar para esto. A ver, háblame otra vez, quiero decirte algo, un secreto. Ya, ¿ahora? Y ahora, Sí. mira, fíjate que yo iba a estrenar como un mes antes que llegara esta tragedia a París, de esta enfermedad que llegó, iba a estrenar en un mes. O sea que estábamos listos ya con los textos, todos los actores y todo, y vino y nos tuvimos que encerrar. Y eso es un problema después de todo el trabajo que hemos hecho. Entonces decidimos filmar cada uno en su casa con un teléfono portable sus textos. Cada uno separadamente, cada uno en cada casa. Y después llegó Natacha, que es otra actriz del teatro, y contó todo eso. Y salió una cosa maravillosa. ¿Y sabes por qué maravillosa? Porque en estas situaciones nos damos cuenta lo solos que somos nosotros los hombres. Hay una soledad completa en la vida. Seremos siempre solos. Pero el hecho de habernos filmado unos al lado de otros, todos puras soledades, daba como el ejemplo de que no estamos solos, porque no estoy yo solo, somos todos. Y no estamos frente a la nada, que es el abismo, estamos frente a todo. Y ahí tú ves lo importante que es la solidaridad de la amistad. Así que si ustedes tienen una idea que están filmando, que van a filmar, o un guión que hicieron, fílmense en sus casas separados y después pegan las cosas sin pretensión de que va a pasar en Cannes ni va a ganar un Oscar, pero van a ver que es importante que quede eso como histórico. Mira, Perdóname, me alargué un poco. ¿puedo agregar algo? No, ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Hay varios elementos que hoy día están incidiendo en una reflexión acerca de lo que yo llamo el cine posible. O sea, qué posibilidades tenemos nosotros de mantener una actividad cinematográfica. Hay varias cosas. Una es la reflexión que después de la guerra y justamente de Francia, es un ejemplo muy importante en eso, Italia, después de la guerra, de las crisis económicas que por guerra y las grandes estrecheces y las precariedades, surgieron movimientos cinematográficos notables, que revolucionaron el lenguaje cinematográfico. Entonces, si tú hablas de la nueva ola francesa, te das cuenta que uno de los atributos que se le debía es descubrieron la calle. Y descubrieron la calle porque no tenían plata para luces. Entonces, filmaban mucho en la calle. Entonces, era una manera de compensar algo que no había. Entonces, convertía esto que hablábamos antes, la adversidad la convertía en una virtud. Los cafés de Godard, qué sé yo, lo mismo Truffaut. Los cafés son siempre con unas vitrinas muy grandes donde entra la luz de afuera. Entonces hay un secreto que tiene que ver con la luz. Hay algunas escenas interiores, etcétera, hay varias. Pero eso abarataba un poco los costos y se hizo un cine. El cine pasó lo mismo con el neorrealismo italiano. A partir de estrecheces. Lo que pasa es que todas estas etapas se caracterizan porque a lo mejor hay una precariedad económica, material, pero hay una gran luminosidad intelectual. Se producen momentos estallidos muy virtuosos de imaginación, etc. Y tiene mucho que ver con el hecho que nosotros vivimos sociedades que vienen avanzando, están muy compungidas, no hay tiempo en la vida cotidiana, en la sociedad que hemos vivido hasta ahora, para detenerse a pensar. Y de pronto, claro, hay muchos que lo pueden detenerse a pensar con mayor comodidad, pero hay otros que están muy urgidos. Pero igual hay un momento en esto de que en todas partes del mundo se produce una situación en la cual yo voy a poder pensar acerca de mí mismo, lo que he hecho. Y muchas cosas que se le entregan a otro para que otro la piense por nosotros, pero de repente se convierte en la gente cotidiana, la gente normal, en protagonistas de una reflexión universal, ¿no? Y eso va a tener que tener en un momento determinado un efecto, diría yo, en el mundo subjetivo, en la mente, en la intelectualidad, en muy corriente, en visiones culturales distintas, en originalidades. Hoy día existen unos problemas en la escuela de cine. Hay un problema con taller que tienen que entrar. Nosotros podemos hacer clases, muchas clases las podemos hacer así, a través de Zoom, como ahora. Pero resulta que las clases que tienen que salir a filmar afuera es complicado. Y ahí está el tema. Y por ejemplo, una
de las reacciones, yo estoy trabajando, me invitaron a participar en una parte de un diplomado de, de guión que se está dando en la Universidad de Chile, por Zoom, y tiene que ver con un libro que yo escribí que se llama Guión para un cine posible, donde yo hace mucho rato que planteo la necesidad de hacer posible el cine nuestro, con identidad, porque el cine comercial hace rato que nos puso la pata encima, ¿no? Entonces, uno de los elementos del cine posible hoy día tiene que ver con estudiar bien el teatro. El teatro tiene la misma relación de encierro que nosotros, ¿no? Oscar hacía, en un escenario hacía, claro, hay teatro que tiene muchos escenarios, que cambian los escenarios, pero hablemos de un teatro de cámara, un poco como lo que hacía con el Aleph. Bueno, ¿qué pasa? Que en este momento hay que empezar a pensar en que realmente los diálogos empiezan a ser muy importantes. No solo los diálogos, las caracterizaciones se convierten en algo muy importante. Y siempre lo son. Pero hoy día tendríamos que ponerla en primer lugar. Y es posible hacer en la habitación de cada uno una película. Tú puedes convertir una habitación en una película de Hitchcock. Te pones suspenso. Y eso con el teléfono o con, qué sé yo, una camarita chica. Hoy día eso es posible, transportar de una casa a la otra. Y ya, y empieza. Pero el tema está en tener la idea. Había una idea de Glauber Rocha, el director brasilero de los años 60, un tipo muy brillante, que asumió mucho, trajo a América Latina un poco la experiencia y el espíritu de la nueva ola francesa. Y Glauber Rocha decía que para hacer una película solo se necesitaba una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Y Ruiz me acuerdo que hizo un cambio de eso, que es brillante, el cambio, decía que en realidad lo que tú necesitas es una idea en la mano y una cámara en la cabeza. Yo creo que eso es mejor, pero las dos son verdades en distintas dimensiones de lo mismo, ¿ya? De lo mismo, que en el fondo lo que nos puede salvar un poco a los cineastas, a los creadores, es la creación, si no hay otro camino. Y la imaginación, si por algo trabajamos en ese terreno, por algo tenemos a lo mejor el privilegio de poder visualizar cosas y plantear cosas que a lo mejor y lo que nos pasa ahora, Orlando, que gracias a esta cuarentena estamos hablando juntos. ¿Cuántos años que no nos vemos? ¿Cuántos años que yo estoy en Chile o tú has venido a Europa y que no? Si hablamos por teléfono la otra vez, me acuerdo, y tú quedaste de volver, y bueno, igual quedó algunas cosas, quedó en octubre, creo que fue, porque se metió entre medio. Sí, pero yo me acuerdo con mucho cariño y te reconozco mucho ese momento que vivimos juntos. Pienso que eres un gran cineasta, en mi punto de vista lejano, pero de amor cercano. ¿Qué tal? Lástima no poder abrazarte, Oscar, pero bueno, simbólicamente. De repente te paras y estás con dos bastones, con muleta, bueno, y ahí se destruye todo el mito del incombustible. No, yo estoy, pero como tú. Bueno, muchachos, si quieren hacer preguntas, es el momento. Porque... Sí, yo tenía una pregunta, o sea, dos, pero voy a hacer una y después la otra. Para Oscar, no tenía dudas sobre lo que mencionó de Metacinema, de su hijo. Si es que hay algún nombre o sea, por dónde puedo buscarlo. Me interesó para verlo. Mira, ¿cómo podría ser? Ah, claro. Tienes que buscar ahí en página web Cosme Castro, Metacinema. La Comet se llama, Metacinema, La Comet, y ahí vas a ver qué se están estos cabros realizando. ¿Te quedó claro? Si no, después a mi amigo que me contactó que te dé mi email y yo te doy el contacto conmigo. Sí, muchas gracias. Y la otra, para Osvaldo, o sea, perdón, Orlando. Señor, sí, Orlando, soy malo con los nombres. ¿Cuánto duró la realización de la película? O sea, más bien, desde producción hasta el final de postproducción. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en la película hasta que estaba totalmente? La película duró, a ver, el rodaje fue entre rodaje en set, en estudio, ¿no? Y
y rodaje en exteriores, que fue en Bulgaria, sobre todo. Ha sido un mes más o menos, un mes. Con interrupciones, porque había entre medio pausas, como esta pausa de la cual comentábamos acá, que había que ver el material. Era muy engorroso el tema de los materiales, porque es cierto, yo por ejemplo en un viaje a Berlín para ver los rushes, se llama eso, ver los materiales en 35 milímetros sin sonido, así, pero en la imagen, que te le pasaban tres tomas tuve que hacer de la misma escena, era terrible. Entonces eran jornadas muy largas de ir viendo el material, de las cuales efectivamente como director de foto me decía, bueno, esa, él mismo la censuraba, decía, esa salió mala, salió manchada, esa también, fuera, 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 y muchas quedaban fuera. Entonces no era el lujo de tener tres tomas que yo podía escoger una, la que más me gustaba, sino que la la única que se veía, y no siempre era la mejor. Entonces, los jóvenes, hay un tema ahí con los jóvenes que tienen recursos para filmar, y eso, siendo una gran virtud, es también un gran problema, porque el rigor del rodaje se acaba. Yo filmo todo, tengo 1000 versiones de lo mismo, y luego edito, ¿no? No, pero cada toma en Chile, yo hice Taxi para 3 en 35 milímetros, me dolía todo, el bolsillo sobre todo, cuando veía que se equivocaba un actor, una actriz, qué sé yo, y que había un problema, que un ruido, un avión que pasaba por encima, un helicóptero, que iba a cortar. Eso costaba mucha plata, mucha plata. Entonces, claro, yo firmé en Taxi para 3, 1 a 3 y medio casi, que no es nada, porque invertimos mucho en el tiempo anterior, en la preproducción. El secreto para el cine posible del cual yo hablo es la preproducción, la preparación. La preparación, independientemente que firmes con video o no. Entonces el video también puede ser una trampa, de registrarlo todo y después editarlo. Uno tiene que, cuando está filmando, tiene que estar pensando en la película misma, ya hecha, en el corte, de alguna manera, imaginarse lo que viene. Pero bueno, ese es un poco el rigor de la época de rodaje que nos tocó a nosotros. Y la película duró eso. Y son después los tiempos de la post, la edición, que también es más larga, de 35 milímetros, la sala de edición, etcétera, etcétera, y luego los ajustes. Luego esta película se dobló. ¿Por qué? Porque, y eso le molestaba a los actores al principio, yo tuve que evolucionar un poco, porque después Fellini filmaba así, que durante el rodaje él daba instrucciones en voz alta. Entonces hay muchas tomas que se hicieron en las cuales yo le daba instrucciones en voz alta a los actores, que era un lujo, es un lujo, porque prácticamente está ahí como dibujando la escena. Está diciendo, oye, y ahora va aquí, aquí, acá. Pero era una cosa que le molestaba mucho a los actores, efectivamente, y yo dejé de hacer eso. Pero claro, el tema está en que después se dobló. Hubo un viaje que se hizo también, ellos viajaron especialmente a doblar la película. Y el doblaje fue el doblaje alemán además, porque en alemán se tuvo que doblar. El primer doblaje alemán fue muy, muy malo, bueno, muy malo. Y yo me enojé mucho porque ni siquiera me preguntaron y lo doblaron ellos como si fuera cualquier película así, porque todas las películas se doblan en Alemania. Sepan ustedes que hay 3 países donde se doblan las películas, que es Italia, España y Alemania. Y siempre a mí, con Taxi para 3, me hicieron zumbar en España porque no le entendían hablar a los chilenos. Pues. Entonces, pero ellos doblan todas sus películas, yo se los dije en sus caras. Dice, hay 3 países que son Italia, Alemania y España, y son esos 3 países que tienen en común el fascismo. El doblaje era un mecanismo de control. Tú cambias los guiones, cambias todo. Un buen doblaje da vuelta a la película. Pero bueno, había todo eso, independiente de otros factores. Y tuvimos que doblarla, se dobló de nuevo. Me dieron la posibilidad de escoger actores. Yo me asesoré por un amigo mío también, director, un tipo muy brillante, que era uno de los grandes directores alemanes. Me hicimos un amigote y yo le dije, mira, ayúdame en esto, porque en esto ya tenés, y este actor y esto, y le explico el carácter del personaje. Hicimos prácticamente un casting nuevo para el doblaje, y se hizo un doblaje alemán mejor que el que había. Igual a uno le molesta mucho que los actores, que Oscar Castro hable en alemán. Un día te voy a mandar la versión alemana, a ver si te va a reír un poco. Pero bueno, y luego el doblaje en español también era complicado. Los actores no tienen la escuela del doblaje tan fácil, no fue fácil. Hay un tema de proyección de voz, un montón de cosas. Pero ya, eso lo asumimos. Y eso tomó tiempo. ¿Eh? Entonces, si yo tomara todos los tiempos, son 2 o 3 meses, incluso con espacios de tiempo entre medio. Y eso es rápido.
era una producción industrial, ¿no? Y después se estrenó en Alemania. Esta película, yo tenía muchos amigos en Brasil, me acuerdo, Jorge Durán, mi amigo, me dijo en Río de Janeiro, vi tu película, me escribió en esa época carta, me escribió una carta, me dijo, vi tu película, pucha, estaba lleno y todo el mundo, y qué sé yo, bueno, le encantó. Y que no había cine sobre chileno, y menos cine de ficción, mucho cine en ese momento, estamos hablando del 79 por ahí, 79, 80. Y se vio en todo el mundo, lo distribuyeron en todos los países a través de la embajada y la vieron en Ecuador, amigos míos, los chilenos, para qué decirlo, casi todos la vieron. Es una película muy, muy vista en ese circuito, ¿no? Un circuito comercial. Y claro, son películas que de rescate un poco. Yo le veo muchos defectos, le veo muchos problemas, me acuerdo mucho de los problemas siempre, pero finalmente le tengo mucho cariño, porque yo creo que la historia es muy buena. Y me pasó una anécdota, otra anécdota, porque se juntan cosas. Esta película me llevaron a mí a través de la RDA, me llevaron a través de toda Alemania a mostrarla a los colegios, que es un programa maravilloso que había. Y de discutir con los chicos, los llevaban, un poco menos los obligaban. Siempre está esta cosa muy alemana que ya tienen que ver esa película y despiden discusiones. Y en un momento de la discusión, yo tenía a mi lado, en un lugar que se llama Chemnitz, que se llamaba en esa época Karl-Marstadt, que le cambiaron después de le pusieron el nombre Chemnitz, que era el nombre anterior, en el sur de Alemania del Este, y los sajones son ellos. Y resulta que yo tenía al lado funcionarios del partido de allá, con su insignia y todo, que eran, ¿no? Había estado el alcalde, era re importante el lugar, así tal. Y frente a mí tengo un montón de cabros adolescentes de colegio. Y en un momento, yo dije, ya, me bajó, me dije, esta cuestión tan programada, esta cosa tan poco espontánea, bueno, qué sé yo, mamá, a mí se me atravesaba un poco. Y de pronto dije yo, a ver, ustedes siempre me preguntan a mí, que yo quiero cambiar los roles, yo quiero preguntarle a ustedes algo. Ah, sí, ya. ¿Por qué esta película puede interesarle a ustedes? Y una niña se para y me dice, una chica, nunca me voy a olvidar de eso, se para una chica brillante, bueno, y me dice, sí, pues, usted sabe la situación que nosotros vivimos. Nosotros tenemos un problema también con la gente que se quiere ir, ¿ah? Que quiere traspasar la frontera. Y me cuenta el caso de Bierman, el cantante que le acababa en ese momento de quitar la nacionalidad porque se cantó afuera, toda una cuestión así, bien jodida, de alto de tema, bueno, que tenía que ver con la política interna. Yo no me podía meter en eso tampoco. Y de pronto me voy dando cuenta que esta niña me interpreta la película con códigos de la RDA. ¿Te das cuenta? Frontera, gente que no puede salir, gente que es de vuelta, ¿no? Y eso pasaba todos los días. Y resulta que a mí me aprobaron una película de todas las instancias que son políticas, por lo demás, de la DEFA, de la productora alemana, toda esa. Y pasó la película y nadie vio ese aspecto. Esa niña se levanta y me lo da, y yo tampoco. Y le digo, me quedo lelo, y digo, yo estoy muy sorprendido, yo esa interpretación jamás lo hubiera conocido, visto así. Y yo dije, esta niña corre peligro, porque ¿qué pasa con esa niña? Esa niña deja de tener acceso a la universidad, algo pasa que no entra a la universidad. Es así era la cosa, compadre. Yo defiendo muchas cosas de lo que era de ahí, pero esa cosa era así. Después me casé con una habitante de ese lugar y me contaba cómo se hacían, cómo pasaban las cosas. Había una historia por debajo, que claro, la Guerra Fría impedía un poco eso también. Y yo estaba metido en ese sentido. Y mi único problema, mi gran problema era porque querían hablar los que yo tenía al lado. Le dije, perdone, pero déjeme hablar a mí. Y yo le contesto y le digo, yo quiero agradecerte que tú tengas, que me preguntes esto, porque me parece notable. Yo te puedo confesar que yo jamás pensé en eso, cuando te lo confieso honestamente, pensé en esa calidad. Pero evidentemente que yo creo que tu derecho a opinar, y le empecé a defender el derecho a opinar de ella, delante de todo el mundo, porque me di cuenta de la responsabilidad que había detrás. Porque lo más probable es que en una reunión normal, me hacen preguntas así de buena crianza y qué sé yo, pero no una pregunta de ese tipo, ¿no? Que era una bomba, ¿no? Y veo a esta chica y nunca me voy a ver de ella como se despidió con una sonrisa después de mí y salió caminando, ¿no?
Y claro, tiempo después, mira, voy a contar la historia que nunca la he contado. Tiempo después, El Paso se proyecta en la RFA, en Berlín Occidental. Yo vivía en Berlín Occidental. En una jornada de Latin America Film Tag, que se llamaba la jornada de cine latinoamericano, se mostró la película en un cine off, que le llaman así, ¿no? Un cine bueno, bonito. Y de pronto veo dos tipos alemanes que llegan al cine, dos tipos. La proyección era de día, era a las 11:30 de la mañana. Y llegan los latinoamericanos, todo el mundo llega, y llegan. Y yo cacho que esos dos eran de Stasi, eran el corte de pelo. Yo los conocía todos, yo después conocía mucho, conversé con muchos después. Corte de pelo, y después descubrí que Marco Wolf, el jefe de la Stasi, decía: nuestro gran problema era nuestros sastres y nuestros peluqueros, porque nos delataba por eso. Y el corte de pelo y la pinta. Y era raro ver dos tipos jóvenes y ven la película, nada que ver, de Latinoamérica, no, alemanes. Y me dio tanta rabia que me hayan ido a tener que contar esta historia. Yo estuve 3 años sin poder entrar a la RDA. 3 años. ¿Te das cuenta? Eso no lo conocen ustedes, pero 3 años que no me dejaron entrar a la RDA. Sin ninguna relación. Ninguna. Usted indeseado. Y tenía el mismo papel yo de la RDA que se parecía mucho al que me daban cuando yo quería entrar a Chile. ¿No? Por motivos, qué sé yo, que un timbre, no sé quién, firmado, ese mismo lo tenía yo en la RDA 3 años. Yo no sé si era un privilegio. Después cuando hice la película sobre Colonia y Dignidad, que se mostró también en la RDA, y me dejaron entrar. Y de ahí para adelante me dejaron entrar de nuevo. Pero bueno, es curioso, es un detalle muy curioso de esta película, ese aspecto que es inédito, que yo mismo, confieso, yo no tenía idea que podía existir esa lectura. O sea, no cachamos, ¿no? Podría parecer hoy día como una especie de conspiración, de decir, ¿no? Con el texto maravilloso de Bertolt Brecht, Las 5 dificultades para escribir la verdad, ¿lo conocen? Está en Google, manéjenlo, es muy interesante. Podría decir una cosa así, pero no lo era. Eso, Oscar, te cuento esa historia no secreta de lo que... de cuando usted está, pero bueno, eso. Mira que, bueno, y mi amigo ahí, Reinaldo, no me hace ninguna pregunta. Reinaldo fue el que me contactó a mí para que tuviéramos este encuentro juntos. Ah, mira. Sí, pues Renato. Renato. ¿Ah? Renato. Sí, es mi alumno de guión, es mi alumno de guión. Eso es. Este hombre que ha hecho teatro conmigo, actor mío. Ah, mira, no lo sabía yo. Claro, si yo también tengo Te secretos. digo, en las clases, es uno de los pocos que me regala el privilegio de verle la cara. Tenemos problemas con las clases Zoom, que todo se esconde detrás de los nombres, y yo le hago clases a mi computador, en muchos cursos. No me ¿Entiendes? digas. Es un fenómeno muy chileno. Entonces lo hemos estudiado los profesores porque es incómodo. Uno no está acostumbrado a hacerle clase al computador. Pero claro, Y pero es para esconderse. Pues, es que uno se esconde, claro. Uno se esconde. Para mirarte comiendo su Claro, sangre. entonces yo ni siquiera sé lo que está pasando detrás de ese nombre. ¿Qué pasó? O sea, cualquier cosa, puede estar todo pasando, qué sé yo. Claro. Lo que te gustaría ver es qué pasa mientras tú das el curso. No, en un curso, digo, de repente había uno que estaban en la cama y tenían el computador, era una pareja, eran del mismo curso, la pareja, y estaban en la cama en la mañana, ¿ya? Y yo decía, tenían puesto en la rodilla, tenían el computador y estaban ahí echados para atrás, conversando. Bueno, van a salir muchas historias de esto. Se va. Bueno, maestro, ya, cuénteme ya cómo le dio a usted esta idea de entrar a estudiar cine. ¿no? Voy a estar comentando, te voy a comenzar a hacer preguntas también. Pero yo le quería hacer una pregunta antes a usted. Usted acá es el invitado, para acá vamos a hablar de mí. ¿Qué significó hacer este personaje como dentro de su historia de vida? Y en ese contexto también, fuera del país y como
actuando si estuviera en Chile y en esa situación. ¿Y cuál es la pregunta? Como qué significó como ¿Qué el personaje, la significado en Perú? experiencia. Mira, yo para serte sincero, fíjate, lo más sincero que pasa es que imagínate que yo salí del campo de concentración donde estaba preso, pasé una semana en Santiago y llegué al exilio y al poco tiempo me fui a Alemania a hacer la película. Entonces había un desorden tan grande en mi cabeza que, si yo soy sincero en decirte, estar con este grupo de chilenos era como estar en Chile y estar con estos paisajes que eran la imitación a la cordillera de los Andes y a nuestra tierra, era como estar viviendo en el lugar ahí, en el presente. O sea, no tenía tiempo para reflexionar lo que estoy reflexionando ahora. O sea, el paso, esta vuelta al paso, me ha hecho reflexionar 40 años atrás, bueno, qué sé yo, no sé cuánto tiempo duró la película, pero me hace ponerme al principio del camino. Entonces, yo creo que me tiene que haber afectado harto, pero también debo haber sentido mucho cariño y mucho, como te dijera, solidaridad conmigo, tanto de Alemania, de la RDA, de Bulgaria y de mis amigos chilenos, porque había un gran amor que hay actualmente todavía, un gran amor que tienen los europeos hacia nuestro país. Y el sueño de Allende, que era un sueño que muchas veces se soñó también pasar en Europa. Entonces, como te digo, para serte sincero, no, en ese momento mismo significó todo lo que te dije, pero que lo viví, no lo pensé. Ahora me doy cuenta de lo que sentí en aquellos momentos. ¿Me entendiste mi respuesta? Sí, Y bueno, ¿y tú perfecto. por qué elegiste el cine? Bueno, no estaba tan seguro. Yo creo que actuar con usted y también me ayudó como a tomar esa decisión, como de que quería, como no quería tener como el interés en un trabajo que me permitiera ser más creativo o ver la vida como desde diferentes puntos de vista más claro. Perfecto. Gracias por la respuesta, maestro. Orlando, se fue Orlando. No, pues aquí estoy, No, pues aquí estoy, esperando. Yo dije, se fue, me hizo lo mismo lo del alumno. Puso una cosa, el nombre No, pues nomás. yo no puse el nombre, no estoy aquí visible. No, pero te estoy diciendo que fíjate que ya llevamos casi 1 hora y media en esta conversación. Ha sido muy grato para mí verte, porque una cosa es hablar por teléfono y otra cosa es verse también un poco, es algo más cercano. Y estás vivo, pues, y se denota, bueno, entre medio de la arruga se ve que todavía está el joven Castro, impulsivo, ¿no? Entusiasta. Ah, Yo nunca me voy a olvidar de tú parado y comunicando justamente, y en la Católica, me acuerdo, no sé, porque tú estabas muy vinculado a la Universidad Católica. Tú, qué sé yo, era. Y era una otra universidad católica, ojo, era muy notable lo que pasaba en la Católica en esos años. El espíritu de ese muy notable también. Y claro, comunicabas mucho este ímpetu y esta cosa de parar ese teatro y todas esas cosas que habían detrás, y tú eras el motor de eso. Y eso está todavía, lo veo, se ve en los ojos, se ve la sonrisa y eso, ahí detrás. Y eso te hace... Oye, antes que nos separemos, quiero mandarte saludos de un fundador de la LEF que, que se llama Alfredo Cifuente, y me dije, ese señor Orlando Luer me hace un recuerdo de 1000 años atrás,
en la escuela de arquitectura. Ah, Entonces sí. ahora, cuando tú dijiste que estudiaste arquitecto, hay un arquitecto que fue un fundador del Teatro Aleph, que se llama Cifuentes, que Sí, te conocía. sí, pues mira, chuta. No, sí, ahí hay varios ex arquitectos amigos, habían que Canales, me acuerdo, había varios que estaban ahí del grupo Aparcoa, ¿te acordás? Sí, sí, por supuesto. Algunos estaban ahí, de un día me los topé hace años cuando fui a París. Y eso. Oye, está el maestro Flores con usted. Sí, pues. Yo no lo escuchaba, señor Flores, a decir algo. Ah, no, yo estoy atento y entretenidísimo escuchándolo. ¿Cómo estás? Hace, Bien, hace muy ya bien. sus buenas décadas que no nos Buenas vemos. décadas, sí. No, bien, bien y contento de hacer estas conexiones también. ¿Ah? Yo no había visto la película, Ya, porque entre que no la encontraba y también porque tenía la imagen que iba a ver una película deteriorada, con estas copias malas. En fin. Y anoche, la vi anoche, y la vi bastante bien. En las zonas oscuras se pierde un poco, pero en general la película suena estupendamente y se ve estupendamente. Digo suena porque me encantó ciertos pasajes de la banda sonora, muy bonito. Hay un momento, o sea, los modos como se hace el pasaje, sobre todo cuando el Reina canta Madonna Mobile, creo, La dona móvil. la Donna Mobile, que es una cosa que no tiene nada que ver, pero que permite el paso a la secuencia siguiente. Y hay varios. Otro también cuando entra a la choza del arriero y se está escuchando el listado de los llamados, que me sí, dio escalofrío porque me trajo unos recuerdos más o menos pesados. Y el Hugo Claro. está el- cambiando. O sea, hay manejos sonoros muy interesantes en la película. Y me gustó mucho también el final, el último plano, porque es una imagen que construye también la idea de que ellos se defienden y matan a los agresores, a los enemigos, al poder, en fin, pero están aterrados. ¿M? Que era una cosa que pasaba y sigue pasando. Es decir, como cuando uno le da un palo al poder, como que queda aterrado. Eso me dejó muy impactado, porque la cara que tiene Hugo y Reina ahí no es de la felicidad de haber liquidado a sus agresores, sino que es la mm, sensación de que están aterrados. ¿Y qué hacemos ahora, weón? Que lo más probable es que los van a matar, ¿no? eh, O sea, ese- es curioso lo que tú dices, Carlos, porque de verdad que fue un gran tema ese. Eso fue pauteado, estuvo siempre en el así, tema. ¿ah? Que siempre yo considero que, siempre lo digo yo en los cursos de guión, que digo, el comentario final del director está en el final. Y ese es mi comentario, que es muy Esa cierto sería lo que tú... esa sería la función alegórica de la que habla Ruiz. Claro, bueno, En ese plano está toda la cuestión, ¿te cachai? sí, sí, pues, Sí, porque una película americana, estos tipos matan a los dos pacos y salen, ¡ah! Pero en realidad eso no es verdad. ¿Ah? no. La verdad o lo real, digamos, es más compleja. ¿Sí? Además, es raro porque toman la metralleta entre los dos. Hay Sí, una pues, cosa muy extraña. sí, 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 sí. Eso fue muy bonita esa experiencia y fue el director de foto, por ejemplo, estaba fascinado con ese momento, porque además había una reunión, se condensaba mucho el paisaje con la historia privada de los personajes. Había una cosa, una dimensión como épica, grandiosa, sí, al mismo tiempo, pero estaba luego este detalle final de estos personajes que finalmente habían cerrado una cosa, pero lo que se le abría era, como tú dices, absolutamente, ¿no? Iban al matadero, como pasó muchas veces acá, ¿no? Claro. Pero a mí una vez me hizo una entrevista, una periodista alemana, con una grabadora, me acuerdo, en mi casa, y me dice, ¿de dónde nació la idea? Y yo le digo, nació de una emoción, de una emoción, de una emoción. Y cortaba y me preguntaba de nuevo, pero a ver, ¿de dónde nació la idea? Le digo, de una emoción. No podía entender la alemana que yo explicara el origen de la película en una emoción, ¿no? Y tuve que explicarle finalmente.
que era una emoción que estaba muy presente en la época de la popular, donde yo le decía, esto equivale, le tuve que hacer una larga explicación, equivale esa emoción a que la película de los indios, eh, están los indios arriba, ¿no? Y van los soldados por debajo en un precipicio y bueno, y saben que están cagados porque los tienen rodeados. Entonces, saben que van y que tienen que avanzar, que no pueden parar y que finalmente, ¡guau! ¿Entiendes? Esa emoción de la estrechez, y partí una idea y le tuve que explicar, la estrechez. Entonces, yo me empecé a manejar con la idea de estrechez, le empecé a dar vuelta a la idea de estrechez. Y en un momento determinado dije, bueno, el parto es una estrechez, a lo nuevo. Entonces, justamente la idea es mostrar a estos personajes arrastrando en el exilio, en la montaña, incluso en lugares más inauditos, la inercia que tenían, ¿no? Porque era la manera de demostrar que los seres humanos somos así, un poco arrastramos nuestras costumbres. Y finalmente la estrechez convierte eso en una cosa ya imposible. Ya no hay volver a hacer para atrás. No hay vuelta atrás, ¿no? Claro, O sea, se cortaron todos los lazos. incluso la secuencia de la pistola que usa Oscar me recordó también, porque yo viví una experiencia bien parecida. Nosotros nos fuimos a una casa de seguridad y Guillermo Can, que era compañero de militancia, tú lo debes conocer, tenía una pistola que era más chica que esta, una pistola de este porte, pero pistola. Entonces se armó una tremenda discusión política el mismo 11 de septiembre, no, debe haber sido un poquito después, eh, encerrado en una casa de seguridad discutiendo qué hacer con esa pistola. Entonces, y Guillermo decía que él como combatiente eventual, virtual, digamos, no podía botar un arma. O sea, era una cuestión de ética. Pero nosotros le decíamos, bueno, si entran aquí, nos van a sacar la cresta, en fin, pero si nos pillan con una pistola, o sea, el cambio es radical, que un poco la misma discusión que hay. Y también lo que termina pasando acá es que ellos más los dos Paco, pero ahí se condenaron definitivamente, o sea, ahí ya el pecado creció. Entonces, esa contradicción, ¿no? Que la defensa puede terminar siendo un elemento en contra tuyo brutal. Nosotros al final terminamos tirando la pistola con un cordelito a través de una muralla para el otro lado, una idea idiota. Pero imagínate el problema tremendo que surgía de una cosa absolutamente azul, que yo me llamó la atención porque eso se da también. El Reina, o no me acuerdo si el Hugo, porque le reclaman a Oscar que ande con esa pistola. Claro. Porque Porque, cuando están asaltando al arriero, quiere intervenir, weón. Entonces lo paran y dicen, no, weón, está ahí, weón. pues la pistola no sirve para nada porque es muy chica, pero si los No. pillan, es un objeto que los culpa, pero así totalmente. Oye, yo debo agregar algo así para reconstruir parte arqueológicamente, un poco como se hizo en la película. Yo le pedí a muchos compañeros, yo militaba en el Partido Socialista, y le pedí a muchos compañeros que estaban trabajando ya a otros niveles, que me buscaran historias de gente que haya pasado la cordillera. Y recibí como 4 historias, en casete, hacía una casete, grabado la historia. De ahí saqué gran parte de las cosas. Y había uno que efectivamente, creo que era Rancagua, atravesó vestido que iba a una boda, y la mujer iba con traje de boda. Y le compraron la weá a los pacos, po, porque era tan ridículo, tan absurdo, weón, que el weón siguió caminando con que iba a una boda, weón. ¿Ah? Entonces, hay mucho ingenio. La historia después cuando tienen que pasar y que ahí, en la noche y ven que están colgando camisas de Paco en el lugar, que fue muy difícil firmar esa cosa por otros motivos, pero bueno. Eso también me lo contaron. Me lo contaron. Me contó un tipo que vio como en una casa la señora salió y le estaba dando las camisas a los carabineros que hacían patrullaje en esa zona. Ese tipo de está lleno de detalles que responden a una investigación. Hay una investigación grande en ese sentido. Y había una tradición muy grande. Ahí, yo en Alemania me encontré con gente que eran resistentes alemanes, ¿no? Y este tema de traspaso de frontera, qué sé yo, es un género casi de la literatura, de política, ¿no? Existía mucho eso. Entonces, los alemanes que leyeron esto estaban muy impresionados porque decían esto se parece mucho a lo que nosotros, muchos vivimos, ¿no? Época.
Bueno, maestro, perdón, Eso mismo iba a decir pero que ya llevamos casi 1 hora y media conversando. Así sí, que, bueno, agradecer de corazón absolutamente la disposición que tuvieron para conversar. Nuevamente agradecer a Carlos Flores por asistir. Eh, No, gracias a ustedes. ahora sí, vamos a tener esta conversación, bueno, subida a YouTube en caso de que la quisieran ver. No le pude enviar el link de Palomita Blanca, eh, señor Carlos, pero Sí, ahora sí le vamos a enviar sin ya, falta todo. ya, Igualmente, perfecto. si usted quisiera, señor mándame Orlando también a mí o palomitas señor blancas. Oscar, el link para ver de nuevo esta conversación, va a estar toda la conversación, la 1 hora y media. Qué Excelente. maravilla. Muy buena Bueno, idea lo que están haciendo. Encuentro muy, muy bueno. Es muy bueno, Eh, es muy bueno lo que están haciendo. Muy bueno. Aló, yo Sí. también le quería dar las gracias a todos también por venir, por hacer el llamado que hacen de alguna manera. Yo lo encuentro muy valioso y permitirnos también escuchar las anécdotas, que yo encuentro que hay mucho que aprender de esas cosas. Y por eso les reitero las gracias y gracias por ese llamado que nos hacen, que a veces nosotros necesitamos que nos lo hagan. Estamos esperando a veces que las personas que ya han hecho más cosas nos digan esas cosas. Y eso, muchas gracias. Gracias al actor por venir y gracias a los dos profesores por participar. Y si quieren seguir participando o ustedes mismos también tienen ideas para próximas sesiones que nos quieran contar, igual siguiendo esto de siempre integrar a los actores en los conversatorios de cine. Eso. No sé si quieren agregar algo desde ese punto y también reiterar mi agradecimiento. No, es muy grato, ¿ah? Es muy grato para nosotros. Primero la emoción de ver a Oscar, pero además es muy grato el hecho de constatar cosas que uno siempre está dentro de lo que es la curiosidad que las generaciones más jóvenes debieran tener sobre lo que se está haciendo, sobre todo en el ámbito intelectual. Yo creo que cada uno de nosotros representa una experiencia que con gusto nosotros la entregamos, porque yo creo que nos puede enriquecer. Nosotros nos enriquecemos mucho. Yo creo que Oscar seguramente de los actores más viejos y en el cine de los directores más viejos. Y realmente no podemos nosotros siempre tropezar con la misma piedra. Y para eso sirve mucho la experiencia de otros, la manera como se filmaban. Hay muchas cosas que aprender. Nosotros aprendí yo muchísimo de los más viejos. Y ahora uno que ya está viejo, uno le gusta este tipo de cosas porque es una prolongación un poco también de tu, de tu juventud hacia un efecto retroactivo. Y me parece muy notable, y hoy día es posible, hoy día es muy factible, la gente los puede pillar en sus casas y puede conversar con una cantidad de gente notable también que puede hablarle. Orlando, Dime. yo quiero decirte, estoy muy contento de haber estado contigo hoy día. Me gustaría que me mandaras tu email para comunicarnos más seguido, Sí, o tu teléfono, y que nos llamemos. a través de nuestro, del chico, ¿cómo se llama? Sí, Renato. Renato. Yo le mando el Yo te voy a correo. mandar todo, yo le mando todo a él y él te lo manda a ti. Es perfecto, ¿Ya? en eso quedamos. Ya. Orlando, a la próxima, cuando vengas a París o cuando yo esté en Santiago, estaremos Avisa, sí, nos vemos. para Sí, hacer algo juntos antes vamos a ver. que el Tata Dios nos llame. Chao, Orlando. Gusto. Chao, Nico, un abrazo. Chao a todo el mundo. Saludos a tu Chao, familia. bienvenido. Saludos a tu familia. Chao, que A estés tu bien. familia. Chao, Saludos. gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao. Bueno, Chao, chao. Chao. chao.